Y la policía la creyó. La prensa tenía mucho trabajo. Cuanto más grandes eran los titulares, más periódicos se vendían. En San Francisco se supo que Roscoe Arbuckle estaba implicado en la muerte de la chica, aunque las circunstancias no se conocían con certeza. La prensa, sobre todo la sensacionalista, se lanzó sobre la noticia con saña y desvirtuaron totalmente la historia. Hablaron con Maud Delmont y pusieron la noticia en primera página. La verdad no vendía, así que la ignoraron y se dedicaron a hacer suposiciones e hipótesis. Cualquiera que quisiera ver su nombre en los periódicos solo tenía que decir, sí, Roscoe Arbuckle hizo esto y lo otro. Aparecieron grandes titulares en los periódicos sensacionalistas de San Francisco. El editor millonario William Randolph Hearst tenía poder ilimitado a la hora de decidir lo que se iba a publicar. El profesor de periodismo Ken Waters afirma que Hearst señaló las noticias que había que cubrir. Ocultaron la verdad para seguir haciendo todo lo posible para atraer el mayor número de lectores. Francamente, el caso Arbuckle fue uno de los primeros en ser juzgados por la prensa. Sid Grauman, el propietario del teatro chino, estaba proyectando las películas de Arbuckle y era muy amigo suyo. En cuanto estalló el escándalo, retiró las películas de todas las salas de su cadena. De la noche a la mañana, la idílica vida de Fatty parecía haber terminado completamente. Su reputación estaba destrozada, su carrera arruinada y no olvidemos que estaba acusado del asesinato de una joven aspirante actriz. Pero ¿cómo era de ingenua Virginia? ¿Fue realmente el responsable de su muerte? ¿Fue una víctima de la lujuria o de la ira de Fatty? ¿O fue su dolorosa muerte una coincidencia? Fatty fue arrestado y acusado de violar y asesinar a una joven aspirante actriz. Esta joven murió en unas circunstancias horribles y posiblemente asesinada de la forma más perversa. ¿Pero quién era Virginia Ray? En el juicio de 1921 la prensa y el fiscal del distrito la describieron como una santa, pero la chica no era ninguna santa. Nació en Chicago. Era hija de una prostituta y creció en un ambiente lúgubre. Tuvo que valerse por sí misma. Trabajaba en los estudios Keystone y fue allí donde la conocieron Minta y Roscoe. Una vez tuvo piojos y se las ingenió para pasárselos a casi todo el mundo en el estudio. Sennett tuvo que cerrar el estudio y fumigarlo. La chica estaba enferma. Cuando murió, padecía una enfermedad venérea. Cuando Virginia le dijo a Roscoe que estaba embarazada y quería abortar, él quedó horrorizado. Según la escritora Andy Edmonds, Virginia había abortado 5 veces ilegalmente antes de cumplir los 16 años y una vez más antes de la fiesta en la habitación del hotel de Arbuckle. No era la chica ideal. Era casi una prostituta. Además, tenía algún tipo de infección y por eso estaba mal. Después de emborracharse en la fiesta del Día del Trabajo de Fatty en San Francisco, Virginia sufrió horribles dolores durante 2 días antes de que los médicos la trasladaran al hospital. Cuando la admitieron ya era demasiado tarde, estaba muerta y Fatty era el principal sospechoso. Cuando estalló el escándalo sobre el asesinato de esta mujer, en circunstancias muy dudosas le echaron la culpa a él porque era su fiesta. La autopsia revelaba que Virginia murió por ruptura de vesícula y peritonitis, una infección que cuando no se trata es mortal. La policía creyó que Arbuckle era el causante de las lesiones. La historia seguía creciendo. Se dijo que Fatty se tumbó en la cama, era impotente y cuando se puso encima de Virginia le destrozó la vesícula. Pero la doctora Rachel Arias, ginecóloga, explica por qué es muy improbable que la escena ocurriese así. Está fuera de toda credibilidad médica que el peso de otro individuo pueda destrozar una vesícula normal. El fiscal del distrito de San Francisco, Matthew Brady, parecía menos preocupado sobre la manera en que murió Virginia y más pendiente de cómo el caso podría impulsar su carrera. El fiscal del distrito se encargó de todo. Quería convertirse en gobernador a toda costa y estaba dispuesto a crearse una reputación para llegar a conseguirlo como resultado del juicio de Arbuckle. El fiscal del distrito acusó a Fatty de asesinato. Sin embargo, el gran jurado determinó que las heridas de Virginia no fueron provocadas deliberadamente y rebajaron los cargos contra Fatty al grado de homicidio. La única evidencia tangible era una blusa rasgada. Roscoe fue juzgado 3 veces por homicidio. En el primer juicio, el resultado fue de 10 contra 2 a favor de la absolución. Matthew Brady volvió a acusar a Roscoe por el mismo delito en el segundo juicio. En este segundo juicio, el fiscal fue más convincente y consiguió un resultado de 10-2 a favor de la condena. El 13 de marzo de 1922 dio comienzo el tercer y último juicio del pueblo de California contra Roscoe Fatty Arbuckle.
El fiscal hizo una exposición bastante dura, pero para entonces, Roscoe había conseguido un abogado muy bueno, Gavin McNabb, que había preparado una defensa fabulosa. En el tercer juicio, Roscoe fue absuelto en menos de 5 minutos. No solo fue absuelto, sino que el jurado se disculpó, lo cual es bastante inusual. El portavoz del jurado se levantó y leyó una carta. La absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Pensamos que se ha cometido una gran injusticia contra él y que es nuestro deber darle esa exoneración, con la evidencia de que no había ni la más mínima prueba de que tuviera relación alguna con este delito. Finalmente, después de más de 7 meses de juicios y acusaciones, el jurado declaró a Fatty libre de toda culpa. Presumiblemente la pesadilla había terminado. Nada más lejos de la realidad. En 1922, la carrera cinematográfica de Roscoe Fatty Arbuckle, su considerable fortuna y su reputación en Hollywood estaban prácticamente acabadas. El recuerdo de Fatty está oscurecido por aquella trágica noche de 1921 en la fiesta que desembocó en la muerte de una joven actriz. Aclaremos alguna cosa. ¿Qué fue lo que no pasó aquella noche? Hay 2 mitos asociados con Roscoe Arbuckle. Uno es que era culpable de la muerte de Virginia, y el otro es que la penetró, dependiendo de quién cuente la historia, con un gran trozo de hielo, una botella de Coca-Cola o una botella de champán. En el momento en que Virginia fue encontrada, no se encontró nada de eso en la suite del hotel. Todos bebieron ginebra y zumo de naranja. Entonces, si Fatty no mató a Virginia, ¿qué le pasó? La explicación más lógica es que murió por un aborto malogrado. Si el aborto le provocó la peritonitis, es probable, teniendo en cuenta el estado de la medicina en esa época, que los instrumentos quirúrgicos le perforaran los intestinos u otros órganos e hiciera que enfermase y muriese. Aunque Fatty fue absuelto, para muchos siempre sería culpable. El público se volvió contra él, y eso fue lo que más daño le hizo, porque le adoraban y podían haberlo entendido y haberle creído, pero no lo hicieron. El pobre hombre lo perdió todo. El estudio canceló su contrato, le suspendieron el sueldo y le pusieron en la lista negra. Prácticamente le echaron a los lobos. Era inocente, pero nadie quería escucharlo. Estaba muy deprimido. Sus amigos intentaron ayudarle y le contrataban bajo nombres falsos. Eran nombres graciosos. Hubo un momento que decidió que su nombre sería Will Be Good. Dirigía con el nombre de William Goodrich. Era el nombre de su padre. El propio William Randolph Hearst contrató a Arbuckle para dirigir una película. Se dice que Arbuckle le dijo: «Señor Hearst, ¿por qué me ha hecho esto? ¿Por qué ha publicado todo eso?» Y Hearst le dijo: «No es nada personal, hijo. Hacemos todo eso para vender periódicos». En 1932, finalmente consiguió un contrato para volver a hacer películas. Después de 11 años volvió a ponerse delante de la cámara. Trabajó muy duro. En junio de 1933 había terminado una película y fue a celebrar su primer aniversario con su nueva esposa. Se decía que iba a volver a hacer películas. Fue a un restaurante con unos amigos y dijo: «Este tiene que ser el día más feliz de mi vida». Volvieron a casa riéndose sobre alguna cosa. Roscoe se acostó mientras Eddie se quitaba el maquillaje. Ella le habló, pero no obtuvo respuesta. Volvió a hablarle y no le contestó. Tenía una sonrisa en la cara, como si estuviera dormido, pero estaba muerto. Murió mientras dormía, a los 46 años. Fue un infarto. Ese fue el final de la carrera de Roscoe Arbuckle. Creo que la frase más acertada fue la de su gran amigo Buster Keaton, cuando dijo que había muerto al rompérsele el corazón. Una vez dijo: «Puedes perderlo todo, excepto el buen nombre. Si pierdes la reputación, no tienes nada». Él perdió su buen nombre y su reputación. Su nombre era Roscoe Conklin Arbuckle, y normalmente firmaba como Roscoe C. Arbuckle. Antes del escándalo, cuando la gente le preguntaba qué significaba sí, él decía Conklin, pero después, cuando le preguntaban qué significaba, él decía crucificado.
Ya lo han oído. Es la verdad sobre el primer gran escándalo de Hollywood. No hubo ninguna orgía ni ninguna botella de Coca-Cola. Fatty Arbuckle fue simplemente otra víctima de la fama. En 1960, 27 años después de su muerte, Hollywood finalmente concedió a Fatty, la leyenda del cine mudo, su propia estrella. Soy AJ Benza. Hasta el próximo programa, donde volveremos a contemplar la otra cara de Hollywood.